Muy buenos días, tardes o noches, cualquiera que sea su horario, en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren. Gracias por estar acá en este su programa. Yo soy Antonio Morales. Jimena Berriel. Y estamos en NutriSapiens. Bueno, y el día de hoy traemos un tema muy interesante que yo creo que nos va a dejar los pelos de punta, no solamente a nosotros, sino también a nuestros compañeros peludos. Y bueno, el título es La alimentación humana no es natural. Pero ¿cómo que no es natural, no? Para eso traemos a un invitado muy especial, es una eminencia en este campo. Y bueno, traemos al psicólogo Emanuel Cortés Paz. Emanuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Hola, ¿qué tal? Olvidé tu nombre, perdón. Jimena. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Gracias a ti por estar aquí. Gracias. Bueno, y primero que nada, ¿nos podrías contar quién es Emanuel? Sí, pues Emanuel. Bueno, pues primero estudié psicología aquí en la UIC. Luego hice estudios de posgrado en psicoanálisis en la Universidad de Claustro de Sor Juana. Okay. Y trabajé del 2018 al 2024 en el Centro de Autismo aquí también en la UIC. Okay. Y desde el 2022 doy clases en la licenciatura en psicología aquí en la UIC. Este semestre comencé en nutrición también aquí en la UIC. Y actualmente mi trabajo profesional es sobre todo en clínica privada con pacientes. Ok, perfecto, muy bien. Pues nuevamente bienvenido. Gracias. Y explíquenos, a ver, ¿cómo que la alimentación no es natural? ¿A qué nos estamos refiriendo? Sí, fíjate, ahorita que te escuché en la presentación se escucha como muy radical, ¿no? La frase, pero me gustaría matizarlo un poquito. Cuando propuse el título para esta charla, me refiero a que por supuesto que hay una parte natural biológica que está en juego, es decir, por ejemplo, hay un conjunto de hormonas, ¿no? Como la grelina que libera el estómago, la leptina del tejido adiposo, es decir, hay una base biológica que tiene que ver con el hambre y la saciedad. Sin embargo, cuando hablaba acerca de que no es natural, me refería a que la alimentación humana tiene esa base biológica, esa base instintiva, pero que no podemos limitarla o no podemos reducirla únicamente a eso. Es decir, tenemos que tomar en cuenta que cuando alguien se alimenta o alimentamos a alguien, hay en juego una serie de ideas, creencias, valores, que muchas veces no estamos advertidos, pero que rigen ese proceso alimenticio. Entonces, ya por ese lado, por eso es muy, muy interesante el contraste, por ejemplo, con otras especies animales, sobre todo que no están domesticadas, porque la alimentación en general sí podría catalogarse así, como que responde a a circuitos instintivos, ¿no? Tengo hambre, me alimento, no tengo hambre, ya no me alimento. En cambio, en los seres humanos, y por eso es muy, muy interesante estudiarlo del TCA, que son los trastornos de la conducta alimentaria, podemos darnos cuenta de que esos trastornos manifiestan que no nos alimentamos únicamente por hambre o únicamente dejamos hacerlo porque estamos satisfechos, sino que justamente ahí entra todo esto que estaba comentando. Valores, ideas, creencias que están en juego en cómo nos alimentamos desde el inicio, desde que somos alimentados, porque todos somos alimentados por alguien, generalmente es la madre, pero puede ser una persona que funge ese rol. Ese proceso alimenticio no es algo mecánico, no es únicamente de que, por ejemplo, una madre que amamanta a un niño no es únicamente que lo agarra y ya, ¿no? O una madre que da el biberón a un niño es únicamente lo pone y ya, sino que desde ese momento inicial se están jugando toda una serie de afectos, creencias, valores, ideas en ese acto que parece muy simple, pero que realmente no es tan simple. Y ahí es donde nos lleva justamente esta idea de que entonces no es algo que se rija por comportamientos innatos, instintivos, sino que ya entra otra parte que tiene que ver con lo humano y tiene que ver con lo simbólico. Ok. Y justo que ahorita decías, ¿no? Como pues no es algo tan sencillo como nada más, no, pues, o sea, me alimento y ya. O sea, hay muchas cosas detrás. ¿Por qué dirías que es tan complejo entonces para nosotros los humanos el tema de la alimentación? O sea, ¿por qué no es solo algo como biológico? O sea, porque al final pues la alimentación y el comer es una necesidad básica que tenemos todos. Pero hay muchas cosas detrás de esa necesidad básica. Uh-huh. ¿En qué momento se vuelve tan complicado para el ser humano? O sea, no complicado, pero tan pues no sé si... ¿Complejo? Ajá, tan complejo sí, como todo el tema de la alimentación. Sí, justo yo lo denominaría como complejo, porque
porque justo hay una serie de elementos que están presentes. Yo diría que desde el inicio, es decir, desde que el ser humano es un recién nacido, desde ese momento comienza esta parte compleja, ¿no? Y eso tiene que ver porque los seres humanos estamos, a diferencia de otras especies, estamos regidos por el orden simbólico. ¿Qué es esto del orden simbólico? El orden simbólico tiene que ver con un sistema de clasificaciones que ordenan y sobre los que descansa lo que es la experiencia humana, ¿no? ¿A qué me refiero con clasificaciones? Es decir, que estamos nosotros regidos por una serie de pares opuestos que dan significado a todo. Por ejemplo, entendemos lo que es lo bueno porque sabemos lo que es lo malo. Entendemos lo que es lo alto porque sabemos que es lo bajo. Entendemos qué es lo feo porque sabemos que es lo bello. Entonces, toda la realidad humana, a diferencia justamente de animales, que es más una cuestión de instinto, toda esta realidad humana está regida justamente por esas clasificaciones. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, creemos, aunque no nos demos cuenta, descansa sobre estas clasificaciones, ¿no? Entonces, en la cultura justamente es que empieza a haber significaciones a lo que es la comida, a lo que es alimentarse, a lo que son ciertos alimentos. Y eso es lo que está presente desde el inicio. Cuando una madre toma a un niño y lo empieza a amamantar o lo quiere alimentar, está en juego que la madre no es únicamente, como comentaba, algo mecánico, sino que hay una serie de ideas, creencias que están empezando a manifestarse desde el momento en cómo sostiene al niño, por ejemplo. Voy a poner un caso que es común. A veces cuando muchos niños que están muy pequeños, que a veces tienen dificultad para alimentarse porque, por ejemplo, no aceptan aprenderse del pezón de la madre, por ejemplo, o van a ser alimentados con fórmula y parece como que no quieren comer eso. En las madres eso no es algo que, por ejemplo, es que a veces se dice como de, eso no lo tomes personal o no te claves tanto, ¿no? Pero la cosa es que los seres humanos, todos los seres humanos tenemos una historia previa. Y esa historia previa es la que va a estar presente antecediéndonos, en este caso, por ejemplo, cómo nos vinculamos con nuestro hijo. Pues a veces pasa, por ejemplo, que muchas madres o personas que tienen ese rol materno frente a los hijos, a veces lo que sucede es que comienzan a jugarse una serie de expectativas, fantasías, angustias en ese acto. Por ejemplo, ¿por qué no quiere comer? ¿No? Y por más que a veces les digas, no creas que es algo tan, a veces eso pasa, eso es común, va a pasar, va a comer después. Hay una serie de ideas que empiezan a jugarse en este punto como de, ¿será que lo estoy haciendo mal como madre? ¿Será que yo, lo que le estoy dando, algo de mí, él lo está rechazando porque no es suficiente para él? O sea, esa serie de ideas, ¿no? O yo diría más bien fantasías, están presentes en este tipo de actos. Entonces a veces eso es lo que, desde ese momento, por eso te decía, es tan complejo porque no es un acto mecánico de come y ya, sino que ahí empieza a jugarse esta serie de afectos, creencias, valores, en ese acto que parece tan simple, pero que no es simple. Porque esa vivencia, por ejemplo, como de, es que no quiere aceptar lo que le debe de comer, puede vivirse con una frustración y con angustia por parte de la madre, y desde ahí empieza entonces a haber una significación como de, es que este niño es bien melindroso, es que no come, es que no le gusta, es que como que cualquier cosa que le das como que se queja y mira cómo llora. Entonces eso empieza a ser una forma de significar al bebé. Los seres humanos nacemos de alguna manera como si fuéramos en blanco. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo nací, ¿no? Entonces yo cuando nací no es como, ya nació Emanuel, ¿no? Y Emanuel ya tiene un nombre, y Emanuel ya sabes que le gusta, y Emanuel va a comer esto, o sea, no, sino que realmente nosotros estamos como en blanco, y eso que nosotros vamos a nombrar como lo que yo soy o lo que me gusta, etcétera, va a ser justamente en este proceso de humanización, donde nosotros vamos a ir entendiendo, por ejemplo, quién soy yo, qué no soy, qué me gusta, qué no me gusta. Pero lo que es muy interesante de este proceso, Jimena y Antonio, es que no es algo que parta como de la voluntad del bebé, sino que empieza a ser significaciones que vienen del otro, en este caso de la madre. Entonces, por ejemplo, este ejemplo que les ponía, ¿no? Que el niño rechaza la comida, es como de, es que es igual que el abuelo, es bien melindroso, es que igualito el abuelo, nunca le gustaba comer nada, ¿no? Entonces, ahí empieza como esta significación de, él es el melindroso, ¿no? Entonces, ese tipo de significados los va adquiriendo, en este caso, este bebé. Y entonces, en un punto, va a empezar a tomar eso como la descripción de lo que yo soy o quién soy yo. Entonces puede ser que en un punto, es muy divertido, por ejemplo, escuchar a niños hablar, porque cuando de repente hablan,
dicen cosas, por ejemplo, estoy pensando un ejemplo, así como de, ay, no, es que yo soy bien especialito, ¿no? Y tienen 5 años. Entonces uno dice, o sea, realmente es especialito porque él descubrió que era especialito, o esa palabra de dónde viene, o sea, esa forma de describirse de dónde viene como especialito. Y ya si uno va trabajando con ellos en consulta, por ejemplo, te das cuenta de que es una identificación que tiene que proviene de cómo el otro lo significó, el especial. Entonces, desde este punto es que la alimentación también está influida, porque entonces es como de, ay, es que come muchísimo, uy, no, es que es así como un barril sin fondo, ¿no? Ese tipo de cuestiones que a veces son dichas como con humor y como esa convivencia humana, van empezando a impactar justamente en la alimentación. Entonces, por eso cuando comentaba que no es natural, es porque los seres humanos no van a estar regidos únicamente por si tenemos un mecanismo de leptina y relina que impacta en el hipotálamo, sino que también empieza este tipo de cuestiones, como de, ¿será que yo soy como el especialito que no le gusta comer nada? ¿O yo soy el melindroso? ¿O yo soy el glotón que me como todo? Entonces, ahí es cuando ya empieza a haber toda una serie de significados a lo que es comer y lo que es la comida. Entonces a veces eso es lo que vemos en las personas, en todos los seres humanos, no solo con gente con TCA, todos los seres humanos tienen una relación con la comida que tiene que ver con esos significados, pero que, insisto, no siempre estamos advertidos de esos significados. A veces son significados que nos anteceden porque nosotros somos significados por el otro. Entonces asumimos que nosotros somos algo cuando tal vez en verdad solo somos una respuesta de lo que han dicho de nosotros y cómo nosotros tomamos eso como algo propio, pero que viene del otro. Y entonces eso explica muchos síntomas de TCA, por ejemplo, que ahorita vamos a hablar acerca de eso, o incluso aunque no haya un TCA, pero sí explica en cómo la persona se relaciona con la comida, o cómo se relaciona con ciertos conceptos, ¿no? Como la dieta, ¿no? Que ahorita podemos hablar acerca de eso porque es muy curioso cómo mucha gente la asocia con culpa, la asocia con castigo. Cuando siendo muy técnicos, excesivos, muy de concepto de diccionario, pues realmente no tiene que ver con eso. Pero mucha gente es como de, estás a dieta, ¿verdad? Pero como si fuera como, es tu penitencia, ¿no? Por comer mucho. O sea, entonces ahí empieza esa significación a lo que es alimentarse y lo que es la comida. Sí, o sea, desde siempre. O sea, siempre. No es como que, bueno, en la adolescencia empieza a cambiar. O sea, yo creo que, o sea, incluso desde antes de que uno sea consciente, la alimentación es mucho más que solo comida. Sí, ¿no? Justamente. Y ahorita que es adolescencia, podemos hablar de eso más adelante, pero siempre digo esto en las clases. Yo doy la materia de imagen corporal y trastornos de la conducta alimentaria aquí en la UIC, en la licenciatura en nutrición. Y también doy desarrollo adolescente en psicología. Y me gustan mucho esas dos materias porque tienen mucho que ver. Siempre comento algo a los estudiantes, que hay que reflexionar por qué la bulimia, la anorexia, el trastorno por atracones, por qué las adicciones, por qué la depresión, aunque un cuadro clínico de depresión, la ansiedad, por qué todo pasa en la adolescencia. Entonces, y siempre algo que comento es que de alguna manera como el germen o la semilla está en la infancia, pero eso que de alguna manera como que explota o hace erupción en la adolescencia. Y será muy interesante hablar de por qué, de qué es lo que pasa en la adolescencia para que entonces esto se presente. Pero justamente eso es importante. O sea, no es como que de repente a los 13, voy a dejar de comer, sino que eso ya tiene origen en la infancia y por eso es importante estudiar como qué es lo que pasa en la adolescencia para que eso explote de alguna manera en esta etapa de la vida. Claro. Okay, muy bien. Oye, Manuel, recuperando ahorita esto que comentabas de que pues digamos que es una cualidad propia de los humanos, no solamente alimentarnos para saciarnos, ¿no? Es decir, estas situaciones no pasarían, por ejemplo, con un animal como el león. Y otra pregunta. Yo, por ejemplo, que le voy a poner a mi gatito su suéter, ¿no? ¿También lo puedo estar influenciando en la alimentación? ¿También yo le puedo meter alguna influencia de esto? Sí, es que justo esa pregunta es muy, muy valiosa, Antonio, porque nos habla acerca de cómo el registro de lo simbólico, que es algo que define al humano, no tiene que ver únicamente con los seres humanos, sino que tiene que ver con toda la experiencia en la que los humanos están inmersos. Y justamente eso que dices tú es muy importante. O sea, podemos preguntarnos por qué no hay casos de anorexia o de bulimia o de trastorno por atracones en los animales salvajes, ¿no? O sea, ahí podemos darnos cuenta de que en general su conducta alimentaria es como cuando tengo hambre y dejo de comer cuando no tengo, ¿no? Pero ¿qué pasa justamente con los animales domesticados, como los perros o como los gatos, ¿no? Nos damos cuenta de que presentan síntomas parecidos a la anorexia, a la bulimia o trastorno por atracones. O sea, por ejemplo, luego puedes ver en familias que hay
perritos que tienen sobrepeso, ¿no? O incluso hasta obesidad. Y dices, oye, pero ¿cómo es posible, no? Que una explicación, yo creo muy sencilla podría ser, es que le han de comer mucho, ¿no? Y eso podrá ser una explicación. Desde lo que estaba comentando yo, de que la alimentación que tiene que ver con la parte simbólica, responde a una serie de clasificaciones y significados, podemos darnos cuenta entonces de que incluso la manera en la que el perro es significado, o el gato es significado en la familia, va a influir en la forma en la que se alimenta. Es una cosa muy impactante, porque entonces cuando alimentamos al gato y al perro, un poco igual como, obviamente guardando sus proporciones, como cuando comentaba lo del ser humano, del bebé, también están en juego esta serie de ideas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú ves en la familia que al perro se le coloca en un lugar como si fuera un hijo, ¿no? Los famosos perrijos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, hay una cuestión donde al perro se le está significando como, es que mira, pobrecito, es que mira cómo te ve, es que es muy débil, es que está chiquito, es que el perro cuando me voy se pone muy mal, ¿no? Entonces, yo lo que siempre comento es que hay que preguntarnos ¿el perro se pone mal porque así nació y porque por naturaleza se pone mal cuando lo dejas, o es porque el perro está respondiendo a este lugar simbólico que se le ha asignado a la familia? Es muy curioso porque a los perros y a los gatos y a otros animales domésticos se les empieza a asignar justamente estos lugares, como de él es el chiquito de la familia, casi, ¿no? Entonces todo se volca en él, entonces es como de pobrecito, hay que cuidarlo, es que está sufriendo, ¿no? Entonces el perro y el gato no es que entiendan del español a nivel como de sintaxis, pero sí está respondiendo a la manera en la que es colocado en la familia. Tú te das cuenta, por ejemplo, de perros que fueron maltratados en casa porque cómo tienen la mirada, cómo tienen la postura del cuerpo. Esos son elementos simbólicos. Hay perros que fueron abandonados, por ejemplo, o que estuvieron muy privados, por ejemplo, que estaban dejados en azoteas, así, totalmente abandonados, pues tú ves cómo es su posición, ¿no? Están encorvados y con la cara así, triste, etcétera, ¿no? Y uno dice, pues qué raro, ¿no? Porque si es un animal, pues ¿por qué tendría como ese tipo de gestos humanos? Pues tiene que ver con eso, que sí hay un impacto de esta parte simbólica en los animales domesticados. Sí reaccionan a ese lugar que les vamos colocando. Entonces, por eso, ¿qué tiene que ver eso con la alimentación de los animales? Que entonces, la manera en la que es significado el animal va a ser la forma en la que va a empezar a ser alimentado y cómo la alimentación se va a manejar con él. Es muy interesante, por ejemplo, los casos de perros que dejan de comer cuando sus dueños fallecen, ¿no? Que dices, qué curioso, o sea, ¿por qué pareciera como que ya no quiere o se quiere como dejar morir? Y uno se queda impresionado porque dices, oye, pues es que es un perro, se supone que los perros, toda esta parte muy antropocentrista, como de es que los animales no piensan. Entonces, ¿pero cómo? O sea, pero es un perro, ¿cómo va a reaccionar? Pero claro que esa parte ocurre, ¿no? Porque entonces sí hay una manera en la que está su conducta impactada y alterada por estos elementos simbólicos en los que vamos colocando los animales. Uh-huh. Ok, entonces, o sea, por lo que entendí, el animal inherentemente no es como que tenga estos problemas como de relación con la comida y todo, sino que es el ser humano el que al darle como una interpretación y al decir como, ay no, y es que el perro es súper así, y tratarlo, o bueno, el perro o el gato, lo que sea, y al tratarlo de cierta forma es que el animal va adquiriendo comportamientos que lo hace comportarse alimentariamente como se comporta, ¿no? Sí, justo, ¿sí? Claro, hay que tomar en cuenta, esto también lo cuento en las clases porque también aplica a los seres humanos, de que es cierto que existe el temperamento, ¿no? O sea, es decir, sí existe una parte innata que es con la que nacemos, ¿no? Por ejemplo, en los seres humanos, también los animales tienen que ver con eso. Sí tenemos una reactividad o actividad del sistema nervioso de manera temperamental, es decir, con eso nacemos nosotros, ¿no? Esto explica por qué podemos ver que hay bebés que desde que son muy chiquitos como que se mueven muchísimo, ¿no? Y otros que son como más tranquilos. Sin embargo, como comentaba, es igual que lo que comentaba acerca de la parte biológica de la alimentación. Esa es como la base, el temperamento es la base. Igual también con los animales. Hay perros que por una cuestión de temperamento, por ejemplo los chihuahuas, son como muy, muy temperamentales. O sea, como que todo el tiempo están ladrando y como que están todo el tiempo nerviosos. Si hay una parte temperamental en juego. Y eso también podría explicar cómo la manera en la que se alimenta el animal. Pero eso no quita el hecho de que también esa base se ve alterada o se ve impactada justamente por estas significaciones humanas que vamos asignando a los perros.
Pero eso es justamente eso, la forma en la que vamos clasificando la realidad y lo que nos ocurre, lo que nos pasa y lo que observamos. Ok. Justo yo lo pensaba porque, no sé, por ejemplo, o sea, como que no es exactamente del tema de la alimentación, pero me hizo pensar en eso, que por ejemplo, mi hermana, yo algo que he hablado mucho de mi hermana es que a mi hermana, mi papá todo el tiempo le decía como, ay, no, y es que tú eres súper tímida, y tú eres súper tímida, y tú eres súper tímida. Y cuando mi hermana entró a trabajar, me dijo como, no soy tímida, o sea, pero como que siento que mucho de cómo actuaba era a partir de que, pues como mi papá todo el tiempo le estaba diciendo que era tímida, ella actuaba como tal, y después se dio cuenta que no, entonces es un poquito lo mismo, ¿no? O sea, como que de tanto que recibimos o sea, no sé, como hace ratito que decías, no, pues es que el niño es bien especialito, y el niño empieza a decir, no, pues yo soy bien especialito, y entonces empieza a actuar como tal, pero chance su naturaleza no es ser especialito, pero se lo dijeron tanto que ya actúa de esa forma, ¿no? Sí, y es que justamente ese es el asunto que está en juego. Esa es la razón por la cual la gente va a terapia. Justamente, ¿no? Como para poder identificar qué es lo que creemos que somos y que entonces respondemos a eso y actuamos de acuerdo a eso. Pero el asunto es que eso nos causa mucho malestar, porque entonces pareciera que como yo estoy convencido de que yo soy eso y yo me comporto así y yo actúo así, yo pienso así, yo me conduzco así en la vida, va a haber un punto en el cual puede haber un descubrimiento de que pues, o sea, sí soy esto, yo así. Por eso la adolescencia es un punto crítico, ahorita que lo comentábamos, porque es una etapa en la que empieza a haber como ciertos cuestionamientos de estos elementos con los que estamos identificados, como con la idea de lo que yo supuestamente soy. Uh-huh. Este ejemplo de tu hermana es muy bueno, por ejemplo, ¿no? Porque nos da como un panorama como de, ok, ella parece que fue colocada ahí y que algo ha encontrado que le ha permitido descubrir otras cosas, ¿no? Que fíjate, ahorita que dijiste por naturaleza, yo tal vez no diría que por naturaleza, más bien yo diría como que porque ella está inmersa igual que todos nosotros en este plano simbólico, significaciones, entonces ella se colocó ahí como de yo soy la tímida porque es el lugar que le fue colocada. Uh-huh. Pero justamente el poder ser seres humanos que tenemos esta capacidad para poder ubicar esas significaciones a las que estamos alienados, a las que estamos adheridos, es como darnos cuenta si eso o no se va sosteniendo. Eso es un poco lo complicado de estos temas, por ejemplo, que a veces estamos nosotros atrapados en eso, estamos atrapados en quiénes somos, estamos atrapados en lo que somos. Entonces el asunto es cómo poder ir moviéndonos de eso, justamente a partir de que nos damos cuenta de que algo no nos alcanza con eso que supuestamente somos o hemos sido hasta la fecha, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Okay. Qué interesante. Así es. Oye, Manuel, y por ejemplo, ¿qué nos muestra tanto la anorexia y los atracones de que comer no es mero instinto y supervivencia? Pues justamente esto es justamente lo mismo que estamos comentando, porque no sería desde un punto de vista biológico explicado solo desde la perspectiva hormonal, neurológica, a menos que puedas demostrar que hubiera de que hay alguna alteración hormonal. De todas formas, el acto de no alimentarse también es algo exclusivamente de los seres humanos o de los animales domesticados, como comentaba de los demás que dejan de comer cuando sus dueños fallecen. Decidir no comer o negarse a comer implica entonces una posición de esta persona que tenemos enfrente, ¿no? Porque realmente no sería natural nuevamente, no sería instintivo dejar de comer, sino que ahí empieza entonces un punto en el que ya se vuelve una posición particular el decidir si comer o no comer, o decidir comer en exceso. Uh-huh. Y ahí es entonces cuando ya la comida, como hemos comentado hasta ahorita, tiene una significación muy particular. Yo creo que un ejemplo, queda muy claro, creo que queda muy claro con anorexia también puede ser, pero con atracones creo que es un ejemplo muy bueno, ¿no? Nosotros cuando nacemos, ¿no? Con lo que comentaba de que empieza este vínculo, ¿no? Este vínculo con el bebé que vamos alimentándolo. Uh-huh. Como yo comentaba, no es un vínculo mecánico, sino que ya empieza a haber una serie de significados, afectos, valores, etcétera, aunque pareciera que no lo están. Este ejemplo que ponía, por ejemplo, acerca de que la madre puede sentirse rechazada porque no aceptan su alimento, por ejemplo, ¿no? También pasa justamente lo contrario. Cuando el bebé acepta mi comida es como, me quiere, me acepta. Pero esa dialéctica de te alimento y te dejas alimentar, también el bebé está inmerso en eso. Entonces, en los seres humanos empieza a surgir una asociación entre si me dan de comer o me alimentan, es porque me aman.
Entonces, fíjate, hace rato que preguntabas acerca de en qué momento se vuelve complejo desde el principio, porque desde un principio empieza una asociación como de, esta persona viene y me alimenta, esta persona viene y me da de comer. ¿Será por algo? ¿Será porque me ama? ¿Será porque su presencia? Aparte, fíjate, es muy importante analizar esta parte. El alimento sí es también por necesidad, pero también cubre esta insatisfacción que vamos sintiendo cuando nos alimentamos después de no haber comido durante un lapso de tiempo amplio. Es una sensación de bienestar, como de, ay, qué bien se siente, ¿no? Y entonces eso también empieza desde un principio. Cuando aparece este otro que alimenta al bebé, por ejemplo, es como ese punto de, me alimenta, me está dando algo que me satisface. Entonces en los seres humanos vamos asociando satisfacción con la presencia del otro. Es decir, cuando el otro está y me alimenta, es porque hay algo que me está ofreciendo y eso me quita el dolor y el malestar. Porque las experiencias de hambre tienen que ver con eso, con dolor, por ejemplo. Entonces, cuando yo soy alimentado es como de, me está quitando el malestar. Y vamos asociando entonces que ser alimentado tiene que ver con, esta persona me ama o me está dando amor, me está dando afecto. Entonces, desde un principio está presente esta parte. Me están alimentando porque me aman. Entonces, cuando me alimentan, me aman, ¿no? Entonces, uno se puede quedar pensando, iba a decirlo de atracones, ¿verdad? Sí, se queda pensando, oye, ¿y qué pasa entonces con personas que tienen estos periodos de alimentarse en exceso de 2 horas? Bueno, eso es lo que marca el DSM-5, que ahorita podemos hablar acerca de ese manual. Que el DSM-5 es el manual de diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales, ¿no? Que ahorita podemos hablar acerca de él. Pero justamente es como de por qué esta persona tiene este impulso de alimentarse de forma excesiva durante un periodo de 2 horas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Y podemos darnos cuenta, por ejemplo, de que a veces lo que ocurre es que es una manera de poder compensar ciertas situaciones que resultan frustrantes, ¿no? Uno cuando de repente lee viñetas clínicas, cuando ve historiales clínicos de personas que tienen este tipo de trastorno, se da cuenta de que a veces padecieron experiencias de abandono, de negligencia. Entonces pareciera que el acto compulsivo de alimentarse es la manera de poder lidiar con esas experiencias. Entonces, como justamente comentaba, hay una asociación entre alimentarse y el amor, ¿no? O el afecto. Entonces es como que ante esa experiencia que me genera frustración, es como de, me alimento, como si fuera la manera de materializar esa presencia del otro que en ese momento necesito porque hay algo que no logro poder tramitar de otra manera, ¿no? Entonces, cuando yo me atraco de comida es como decir, puedo sentir que estoy completo o que eso que no tengo, eso que soy carente, como que lo puedo llenar, literal, con comida. Y eso genera como un alivio, momentáneo, por supuesto, pero es la sensación como decir, ese alimento que representa amor me está cubriendo de algo en este momento que me siento insatisfecho o que me siento frustrado. Hay un programa es un programa que luego lo pongo en clases, que yo creo que ustedes lo conocen, me imagino, porque es muy popular, que es el de Kilos Mortales. Uh-huh. A veces lo pongo en clases, siempre les digo, hay que tener cuidado porque es un programa de televisión, por supuesto que hay una parte también de exhibicionismo, hay una parte también donde tienen que hacer que el caso se vea como muy impactante porque pues es un programa de televisión que entretiene. Sin embargo, a mí lo que me gusta del programa son los testimonios del inicio. En el inicio siempre aparecen testimonios como de 10-15 minutos donde la persona te cuenta su historia. Y entonces cuando uno lee esas historias, pues es muy común escuchar justo esto que comentaba, experiencias de abandono, de negligencia, de abuso sexual, eso se repite muchísimo, abuso físico. Y entonces siempre la repetición es esa, ¿no? Sí pasaba todo esto, era muy fuerte, pero la comida significó siempre como eso que me daba satisfacción. Era lo único que me daba como felicidad, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que es el que uso mucho en las clases, que decía, es que mi mamá nunca estaba porque trabajaba todo el día, mi papá me dejó pues, desde que yo nací, estábamos como una situación muy difícil, éramos pobres, etcétera, pero cuando me juntaba para comer con mi mamá era como que era como lo más maravilloso y me sentía tan feliz y con tanto placer que decía, wow, o sea, me siento tan contenta en este momento. Y entonces esta mujer, que ya era una mujer de más de 30 años, que era una mujer que tiene este trastorno, pues te das cuenta de que eso era su vehículo para poder tramitar esas experiencias que se vivían como frustrantes, como dolorosas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, difícilmente podría pasar un animal salvaje.
Porque el animal salvaje no está en este registro de, la comida significa esto, la comida significa alivio, la comida significa amor, la comida significa satisfacción, la comida significa que alguien me está protegiendo. La comida, o sea, esto de, por ejemplo, de que me está protegiendo tiene que ver con eso. Cuando el otro llega y me alimenta, no solo es algo para cubrir la necesidad biológica, sino que implica de, me cuida, me protege. Entonces, la comida ya tiene ese estatuto. Entonces, por eso les digo, por eso será muy raro encontrar un animal salvaje que tiene ese tipo de trastorno. Y eso igual es con la anorexia. Ahorita que comentaba, por ejemplo, lo de aliméntate, déjate alimentar. Lo de alimento y déjate alimentar. También uno puede preguntarse, ¿qué pasa en estas lógicas donde la forma en la que se lidia con este vínculo con el otro es justamente dejar de comer? Es decir, si el primer vínculo de amor y comunicación que hay es de alimento y te dejas alimentar, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con chicas que justo en la adolescencia deciden o pasa que ya no quieren alimentarse, ¿no? Entonces, cuando uno ve igual las viñetas clínicas, bueno, paréntesis, es importante tomar en cuenta que claro que son situaciones multifactoriales, pero esto lo comento, por ejemplo, es que ahorita está muy en boga escuchar, es que la anorexia tiene que ver con que en los medios de comunicación se habla de eso y en redes sociales hay gente siempre que te habla acerca de la figura perfecta, el cuerpo perfecto. O sea, eso claro que es cierto. Yo lo único que pienso, que comento mucho en clase, es que esos son detonadores. Es decir, eso es como el elemento que detona que la anorexia se presente. Pero si fuera cierto que la razón por la cual existe la anorexia o la bulimia es porque hay redes sociales con gente que habla de eso, pues todos tendremos un TCA. Porque todos, mucha gente de nuestra generación, es un poquito más grande que ustedes, pero de los 20, 30, pues ve redes sociales. Y no es cierto que todos tengamos TCA. Entonces uno tiene que también analizar que solo es un factor detonador. Entonces, volviendo a la anorexia, ¿qué significa el no voy a aceptar tu comida? O sea, podemos darnos cuenta de que entonces la comida, y en este caso rechazar la comida, está asociado con estoy rechazando algo del otro. Así como cuando tú me alimentas es porque me amas, ¿qué está pasando para que yo rechace? Es decir, cuando yo rechazo la comida, no estoy rechazando la comida como solo es objeto, sino que estoy rechazando lo que esa comida significa. Entonces, por ejemplo, con lo que comentaba de las viñetas, no es casualidad de darse cuenta que en muchos casos clínicos anorexia o de bulimia podemos darnos cuenta de ciertas familias donde había lógicas muy controladoras, muy aplastantes, familias muy avasalladoras, familias muy aglutinantes, donde pareciera como que no había individualidad, sino como que todos eran un conjunto, ¿no? Eran como uno solo, lo cual eso podemos darnos cuenta de que no es que todos piensen igual, sino que más bien hay como una serie de ideas, creencias que se sostienen generalmente por un individuo que lo impone a los demás, entonces es como de todos tenemos que ser igual. Entonces cuando uno de repente dice, ¿por qué deja esta persona de alimentarse? Va por ese lado, porque implica obviamente esto es algo que la persona no tiene consciente muchas veces, porque si tú le preguntas a estas chicas, te pueden hablar acerca de su familia, de que era difícil, etcétera, pero tal cual decir, no como porque estoy haciendo un límite o porque estoy marcando una distancia, pues tampoco es que sea algo como tan consciente. Es el recurso que encuentran justamente para decir, no quiero nada contigo, no quiero comer eso, porque eso significa todo esto, significa tu amor, pero también significa tu presencia, significa tu control, significa el que estés presente, y por eso cuando uno ve también viñetas y casos clínicos, te aparece mucho este elemento en muchos casos de TCA, por ejemplo, donde había una parte de atasco de comida y más, y entonces haz esto y compórtate así, y dices, qué curioso, ¿no? Que justamente la solución es no comer. Un ejemplo muy bueno de esto, por ejemplo, es la película del Cisne Negro, ¿no? Que tal cual no es una película que la base sea la anorexia, pero te das cuenta, no sé si la conocen la película. Uh-huh. Sí. O sea, te das cuenta, por ejemplo, en Nina, ¿no? Que tiene síntomas de anorexia. Y te das cuenta cómo está en un vínculo con una madre que pues es todo el tiempo de tú tienes que ser la bailarina porque yo por tu culpa no pude, porque me embaracé de ti, entonces tú tienes que cubrir eso que tienes que cumplirme porque yo me sacrifiqué y mi vida no hice nada por darte la vida a ti, entonces tú estás en deuda conmigo. Entonces te das cuenta de, o sea, uno puede preguntarse, porque igual el análisis superficial podría ser es que tiene anorexia porque como es bailarina tiene que cuidar su cuerpo. O sea, eso sí es verdad.
Pero el asunto es que más bien eso es lo que detona lo que está detrás. Que vemos un vínculo pues bastante aplastante, un vínculo donde Nina no tiene posibilidad de poder tener una posición propia frente a lo que le ocurre, sino que más bien parece pues como una prolongación de la madre, ¿no? Yo ahora que estoy diciendo esto, también es algo que comento mucho en clase. Cuando digo esto, no se trata de... porque a veces los estudiantes o las personas lo escuchan o lo leen como de... estamos echando culpas, ¿no? Y no, también por eso decía hace rato que estamos a veces inmersos en estas dinámicas, porque no es que la mamá lo haga porque sea mala, no es porque la mamá lo haga porque lo quiera hacer, sino que a veces también ella está atrapada en una serie de dinámicas donde su solución es: mi hija tiene que cumplir lo que yo no pude hacer con mi vida, ¿no? Porque ella se está enfrentando también a esta sensación de que yo fracasé, de no hice las cosas. La película no explora el pasado de la mamá de Nina, por ejemplo, pero uno puede hipotetizar muchas cosas, de qué fue lo que pasó para que tú tomaras a tu hija como tienes que hacer lo que yo no pude hacer, lo tienes que cumplir a como de lugar, ¿no? Entonces, sí lo aclaro porque a veces sí pareciera como estar echando culpas, y no se trata de, yo siempre digo en clase, no se trata de culpar, se trata de comprender, se trata de adentrarnos en por qué las cosas son como son. Que eso me lleva, por ejemplo, un poco a la reflexión respecto a cómo se trata no solo los TCA, sino muchos trastornos, que a veces pareciera que por ejemplo, en el caso del TCA, si la chica tiene un diagnóstico de anorexia, el objetivo es que coma. Si tiene bulimia, el objetivo es que ya no coma en exceso y que no tenga una conducta compensatoria. Si tiene atracones, el objetivo es que ya no lo haga. Entonces, o sea, qué bueno que una chica con anorexia pueda alimentarse otra vez y que pueda alimentarse de una forma que le permita estar con nutrientes suficientes, ¿no? Eso está genial. Pero creer que ese es el objetivo terapéutico y no darse cuenta de todo lo que está detrás, de por qué esta chica, esto que está haciendo es lo que ha encontrado para sobrevivir, es lo que a veces creo que se deja un poquito de lado. Porque creemos que lo importante es que si no come, que coma, se come mucho, que coma menos. Cuando eso es como la parte superficial. Lo que está detrás es todas estas lógicas que pueden ser de significados a la comida, creencias, la dinámica de poder que se juega con la comida. La comida también es un elemento de poder. Si yo te doy de comer, estás en deuda conmigo. Si yo te doy de comer es porque te amo, entonces tú tienes que responder lo que te estoy dando. Es muy común, por ejemplo, escuchar a pacientes que dicen: es que en mi casa no comer era la peor ofensa a mi mamá, ¿no? O mi abuelita, por ejemplo, como de... O sea, vas a comer a la casa de la abuela y dieron de comer algo que no te gusta, ¿no? Y de repente es como de... ¿No te vas a comer eso? Oye, pero tu abuelita lo hizo con mucho cariño, pero tu abuelita estuvo toda la tarde, qué grosería, ¿cómo no vas a comer eso? Entonces, desde ahí empiezan este tipo de significaciones no comer es grosero. Por eso uno se pregunta entonces por qué estas chicas deciden no comer. O sea, no es un acto fortuito, sino que hay que leer en el caso qué es lo que está intentando tramitar esta chica o este chico, que ahorita quisiera hablar de por qué hay más casos de anorexia en hombres últimamente, pero qué está intentando resolver o tramitar a partir de alimentarse de cierta manera. Ok, muy bien. Oye, está muy interesante esto. Y retomando lo que decías, entonces es muy cierta esta frase de... el amor nace del estómago, ¿no? Sí. En muchas ocasiones. Sí, claro. Y hablando de eso, ¿quieren ver cuál es la receta del día de hoy? Vamos a verla. Sí. Y bueno, ya estamos en la cocina, y si tienes alguna reunión y quieres preparar algo rápido, sencillo y muy nutritivo, hoy vamos a hacer un pan caprese muy fácil de hacer. Y para este necesitamos aceite de oliva, Un pan el de tu preferencia, aceitunas negras, queso jitomate y albahaca. y aguacate. Vamos a verlo. Ahora, como primer paso, vamos a partir nuestro pan de esta manera. Y ahora le vamos a poner un churrito de aceite de oliva a cada pan. Darle vuelta. En una... como cortada de, o sea, tú cuando quieres cortar. O sea, bueno, con ayuda de... No. Y ahora vamos a ponerle unas finas líneas de aguacate a nuestros panes. ¿Cómo guacamole? Hola. Te dije. Estás haciendo una torta. Y ahora vamos a cortar nuestro jitomate en rodajas. ¿Sí? Claro. Tenía la impresa. Bueno.
Bueno, y ahora vamos a hacer la parte más interesante de esta receta. Vamos a utilizar nuestro queso. Tenemos nuestro queso. Y vamos a empezarlo a rebanar en finas rodajas. Que salga el video que yo lo estoy rebanando. Vamos a ir creciendo. Tú a la cabeza. Ofrezco mi... 5. Bueno, y ahora vamos a ponerle el queso a nuestros panes. Con eso de cuando es. Y bueno, así quedó nuestro pan caprese. Y ahora lo vamos a probar. Y ahora vamos de regreso a la cabina. Bueno, muy bien. Y entonces, Emanuel, nos estabas comentando de los casos, de por qué ahorita hay más casos de hombres con TCAs, ¿verdad? Sí, sí, pero antes de eso quisiera comentar Ajá. algo lo que dijiste de la comida, que el amor entra por el estómago. Ajá. Por ejemplo, es que también es muy curioso porque piensen, por ejemplo, como una cita romántica, ¿no? Cuando vas a salir con una persona que anhelas como esa primera cita, que van a ir a cenar, por ejemplo, lo menos importante va a ser como, ay, vamos a ir a cenar porque hay que nutrirnos, ¿no? O sea, lo que está en juego en una cita romántica es, a ver, ¿a dónde vamos a ir? O, por ejemplo, va a ser en mi casa. Entonces, ¿cómo voy a acomodar la mesa? ¿Voy a poner el mantel? ¿Voy a poner unas velas o no? ¿Qué le voy a hacer de comer? Porque si yo de comer algo muy sofisticado, así que soy bien así como bien snob. Si yo de comer algo bien sencillo, va a decir que no me importa. Si yo de comer, por ejemplo, algo muy grasoso, va a decir que no cuido mi alimentación. Si yo de comer algo que es muy dietético, va a pensar que soy una persona que solamente hace lo superficial del cuerpo. O sea, entonces te das cuenta cómo en ese acto de la cena romántica, no solo está en juego, o sea, no es así de, ay, porque hay que nutrirnos, o sea, es lo que menos importa. Lo que está, y eso lo quiero vincular justo con lo que comentábamos la otra vez sobre las fiestas patrias, es decir, no comemos en una fiesta, no solo las patrias, cualquier fiesta, porque, ay, tenemos hambre, sino que entonces es como de, estamos divirtiéndonos y vamos a tener más, y a veces no se les ha pasado, porque a mí sí me ha pasado, ¿no? Que luego vas a fiestas donde, por ejemplo, en las bodas, ¿no? Que tienen como la cena, ¿no? Y está bastante bien. Y luego tienen como no sé, como a las 11 de la noche ponen unos tacos y luego ponen unas cosas y dices, oye, yo no puedo comer más, pero estoy tan contento que voy a comer más. Porque hay una cosa como de, como que quiero más, quiero sentir más porque está bien padre. Entonces, no estamos comiendo en una fiesta porque digamos, ay, tenemos hambre. A veces sí puede ser, pero en general es como de, ay, porque estoy tan contento y mira qué rico. Ay, sí, quiero como disfrutarlo y quiero como todo y quiero meterme todo. Y va por ese lado entonces por eso ahorita que dices lo del amor entra por el estómago, o sea, en esa medida sí, porque también todo lo que se juega con te alimento o me alimentas o nos alimentamos juntos, por ejemplo, esto es algo muy, muy, si uno reflexiona es muy fuerte, pero comer es un acto muy humano y no comemos con cualquier persona, o sea, invitar a alguien a comer o comer con alguien implica un punto de estamos compartiendo un momento importante, ¿no? Porque igual no es como de, te invito a mi casa a comer para nutrirnos. O sea, más bien es como, te invito a mi casa a comer para celebrar, porque estoy muy feliz, o porque estoy muy triste, o porque estoy muy harto. Entonces, esa comida tiene ese estatuto, ¿no? Por eso es muy interesante. Por ejemplo, algo que pasa mucho en México que me impresiona, porque lo he vivido, ¿no? Cuando un familiar fallece, que los rituales católicos de repente es como hacer los rosarios, ¿no? Y de repente los familiares están muy nerviosos, muy preocupados porque ¿qué van a comer los invitados al rosario? Ya ves que yo soy un poco ignorante de eso, porque desde mi perspectiva como de, oye, pues lo importante ahorita es como acompañar a la gente que falleció, o sea, a la gente que perdió su familiar, ¿no? Pero en esta tradición muy de México como de, no, hay que darles de comer porque es un momento solemne, entonces ¿qué vamos a darles de comer? Entonces es incluso esos momentos donde la comida tiene esa relevancia, ¿no? A ese nivel cultural y social.
Perdón, Ok. ¿qué me preguntabas hace rato? Que nos estabas comentando que actualmente hay más casos de hombres con Ujú. TCAs, ¿no? Sí, Ajá. fíjate, y eso es algo que creo que es muy, muy importante leerlo también desde una cuestión, no solo del género, sino Sí. también por una cuestión que tiene que, una cuestión antropológica, es decir, tiene que ver con cómo nos vinculamos con la parte estética. O sea, Ujú. durante muchos siglos, generalmente siempre ha sido como la demanda más a la mujer. Sigue siendo más así, ¿no? Como Ujú. que la mujer tiene que tener cierta silueta, tiene que tener cierta figura, porque la mujer tiene que ser deseable, tiene que ser un objeto de deseo. O sea, es decir, estos elementos que han sido durante siglos siempre asociados a la mujer de lo que tendrá que alcanzar. En general a los hombres era otra cosa lo que se les pedía, era más como tiene que ser fuerte o tiene que ser el que provee, ¿no? Pero últimamente ha habido como un movimiento en eso. Ahora, en los últimos años ha habido mucho interés también en la imagen de los hombres, donde Sí, ya no sí. es suficiente con ser el proveedor o ser el fuerte, ¿no? Sino que ya también cómo me veo, cómo me arreglo. Todo este rollo de los metrosexuales va por ese lado, ¿no? Porque entonces ya había una frase muy absurda que estaba de moda, no sé en qué época, pero yo la escuché cuando era niño, que el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal. Ujú. Ese tipo de frases que suenan chistes, pues no son chistes, porque si eran creencias, y justamente por eso hablaba parte de la significación, porque eso era lo que era ser un hombre, ¿no? Ser un hombre Ujú. es ser fuerte, ser formal y ser feo, ¿no? Y ahora vemos justamente eso, donde ya también los hombres hay una demanda de cómo tendrías que verte, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, mucho, o sea, hay como mucha coincidencia entre chicos homosexuales, por ejemplo, y TCA. Porque muchos chicos homosexuales tienen como esta búsqueda de alcanzar ciertos estándares femeninos, donde es como tienen que tener la silueta perfecta y ser súper delgados y verse súper bien. Claro, eso, como comentaba, es una parte. También habrá que ver cuál es la dinámica familiar en la que estuvieron inmersos para que ahorita estén en este punto donde tengo que ser delgado, 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 delgado. Entonces como que se vuelve esa obsesión, ¿no? Pero va un poco por ese lado, porque estos discursos respecto a lo masculino y lo femenino han empezado a estar impregnados de otras visiones, ¿no? Que antes parecía, es que es muy fuerte, no sé, yo creo que ya me estoy desviando, pero el semestre pasado hubo un evento aquí en la universidad que hablamos varios profesores sobre una serie que se llama Adolescencia, que salió en Netflix. Okay. Y algo que yo comentaba es que ahorita hay una crisis, ¿no? De la masculinidad, porque entonces antes era muy claro como que era ser hombre, ¿no? Ser hombre es proveer, ser fuerte, ser nunca mostrar emociones, ser racional y ser dominante, ¿no? Y ahora que se ha movido ese discurso, porque ahora se dice, no, eso es ser un macho, ¿no? Entonces no puedes ser un macho, tienes que ser sensible y tienes que ser comprensivo. El asunto es que eso, o sea, se dice, pero muchos hombres están un poco como perdidos en la brújula, como de, entonces ahora qué soy, es decir, antes era fácil porque sabía qué tenía que hacer, y ahora que estoy como norteado porque es como de, si digo esto, soy machista, si digo esto, soy misógino, si digo esto, soy un nombre, no nombre de hombre, sino que ves que ponen como O-N-V-R, ajá, justo, no soy hombre, ¿no? Si la invito a cenar, y pago yo, la estoy descalificando porque estoy dando a entender que ella no puede pagar si es por sí sola. O sea, es decir, hay una parte en la que los hombres dicen, no sé cómo vincularme ahora, porque antes era como muy claro, ¿no? Yo soy hombre, la invito a salir, yo pago la cena. Y ahora es como de, si le pago la cena, dice que la estoy devaluando. Si no pago, puede pensar que soy codo. Entonces, como que se empieza a mover esos discursos, lo cual está bastante bien. En el sentido de que estamos empezando a preguntarnos muchas cosas. Pero por eso uno dice, ¿por qué ahora con los hombres hay tantas cosas tan pesadas, no? ¿Por qué hay más feminicidios, por ejemplo, que hace un tiempo? O sea, eso no es casualidad, sino que también responde a estas crisis de masculinidad. Y eso también tiene que ver entonces con que ya las concepciones de lo masculino se van moviendo. E incluso eso impacta en la alimentación también. Sí. Por eso ver ya como estas cuestiones de ser el gym rat y qué vas a comer y qué tienes que comer. Igual no es que eso esté mal, el asunto es cuando eso lleva a conductas destructivas. Okay. Cuando muchos adolescentes empiezan a inyectar hormonas del crecimiento, obviamente sin supervisión de un endocrinólogo, cuando empiezan a hacer estas dietas milagro que dices, órale, wow, o sea, es tanto el anhelo de tengo que tener este cuerpo que hago esta serie de cosas, ¿no? Okay. Ya sea para la musculatura, que será otro tema, o para ser extremadamente delgados, ¿no? Claro, sí, yo creo que sí se ha visto mucho este cambio y estos cuestionamientos del hombre, ¿no? Sí. Oye, Manuel, pues nos ha gustado mucho tenerte acá. Creo que da para la plática para mucho, mucho, mucho más. Yo creo que te vamos a invitar a una
a una segunda parte, porque sin Sí, duda claro. alguna nos quedamos con muchas dudas, pero queremos preguntarte O sea, antes dudas de... extra. Dudas extras, sí, porque ya salieron otros temas que yo Sí. tengo muchas dudas, sí. Y muy relevantes, Y las ¿no? queremos O sea, aclarar. como que socialmente son muy relevantes y que se pueden asociar mucho como, pues con la forma que tenemos de alimentarnos, con la Sí, nutrición claro. y todo. Sí. Oye, Manuel, y supongamos que aquí Jime instauró una sección muy buena, que es si tú tuvieras un minuto el micrófono para que todo el mundo te estuviera escuchando, ¿qué le dirías a las personas con relación a los TCAs y esta manera en que se están llevando en la Tratando. sociedad? Un minuto así contado, así. Un o- minuto contado y todo el mundo te está escuchando. Ok, A partir de ahora. Ok. Lo que diría es que es importante tomar en cuenta lo que he Ok. comentado, que el cuerpo humano no es un organismo, el cuerpo humano no es solo biología, el cuerpo humano también está cargado de significados, el cuerpo humano es un constructo social, entonces no podemos atender el TCA como si estuviéramos únicamente viendo, cuál es su IMC, hoy está bajo, que coma para que suba, está comiendo, tiene un IMC alto, que no coma para que entonces baje. Creer que esa aproximación al cuerpo como algo únicamente como un objeto o como un organismo, yo creo que eso es una parte muy limitativa y eso está pasando muchas veces, me parece, porque entonces nos aproximamos al TCA como si fuera una cuestión médica. Sí. Y eso es una cuestión que está en juego, pero no podemos reducir todo a lo médico o incluso a lo nutricional. Hay que entender que es un fenómeno donde hay múltiples aristas. Ok. Entonces es importante no olvidar que cuando una persona con TCA está contigo en consulta como nutriólogo, como psicólogo, no es únicamente un organismo que come o no come, sino que es una persona que trae toda su historia y trae todo lo que ha vivido y trae situaciones de trauma, situaciones complejas, de abandono, de dolor. Entonces no se trata únicamente de que, pues come, Ujú. pues no comas, ¿no? Sino que es como de, oye, este individuo tiene esta historia y si no está comiendo no es porque se le ocurrió, es porque algo está intentando resolver y es importante escuchar eso y no darlo únicamente como, es la persona que no come, Sí. es la persona que sí come. Es mucho más complejo que eso. Y eso a veces se pierde de vista, me parece. Perfecto, muy bien. No, estoy muy de acuerdo. Pues muchas gracias, Emanuel. Creo que con lo que más me quedo como de todo lo que estuvimos platicando es que sí, como que llegar a la conclusión de que la alimentación no es simplemente como un acto biológico, o sea, al menos en el ser humano no es simplemente un acto biológico. Al final pues ya entiendo por qué la alimentación humana no es natural, porque hay muchas cosas detrás que impactan nuestra manera de comer más allá como de sentir hambre o sentirte saciado. Entonces creo que estoy muy de acuerdo y creo que justo esto impacta, o sea, pues no sé, de lo que estuvimos hablando hoy, creo que impacta la manera en la que deberíamos de tratar y abordar todos estos temas, no tratarlos justo como pues como con una parte un poco ignorante de no, pues que coma el que tiene TCA, ¿no? O sea, como que justo abordarlo de todas partes. Al final por eso se dice que se necesita el equipo multidisciplinario para tratar como todas estas cuestiones. Entonces, muy interesante. Yo también Sí, me quedé con muchas cosas como que quería platicar. Entonces creo que podremos platicar en otra sesión de, pues no sé, profundizar más en cositas que nos hayamos quedado, Claro. pero muy interesante. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Estuvo Y bueno, muy y por divertido, último, muchas gracias. ¿estás listo para las preguntas más importantes de este programa? Sí, a ver. Ok. Mi primera pregunta, ¿salsa verde o salsa roja? ¿Puedo preguntar en qué contexto? ¿Para qué? En general, así, Verde. una se elimina. Ok. Verde. ¿Tacos al pastor o de suadero? Pastor. ¿Gorditas o sopes? Gorditas. ¿Tortas o tamales? Tamales. ¿Tortilla de maíz o de harina? Maíz. ¿Quesadilla con queso o sin queso? Sin queso. No me gusta el queso. ¿Esquites o elote? Elote. ¿Horchata o jamaica? Horchata. ¿Tequila o mezcal? Mezcal. Perfecto, bueno, Muy pues bien. muchas gracias Pues por muchas estar gracias, acá. Muchas gracias, Emanuel. Jimena. Gracias, Antonio, gracias. Y muchas gracias también a ustedes que se quedaron acá hasta el final. Gracias por escucharnos. Esto fue NutriSapiens, un capítulo más. Yo soy Antonio Morales. Jimena Berriel, Y muy buenos días, tardes o noches. un abrazo.